Buenas noches. El día de hoy voy a compartir a través de mi aula virtual un tema importante que debe ser tomado en cuenta durante el cuidado de enfermería dirigido a nuestros diversos pacientes hospitalizados. ¿Cuáles las prácticas seguras para mejorar la seguridad de los medicamentos de alto riesgo? Nosotros sabemos que administramos diversos medicamentos a nuestros pacientes, los cuales, al ser administrados de forma errónea, van a ocasionar eventos adversos centinela, que quiere decir que podemos ocasionar la muerte de nuestros pacientes o daños irreversibles como consecuencia de la administración de estos medicamentos. Tenemos que están clasificados los medicamentos de alto riesgo en grupos terapéuticos o en medicamentos específicos. Por ejemplo, entre los medicamentos específicos tenemos el sulfato de magnesio intravenoso, la prometacina, la ocitocina intravenosa, el nitroprusiato sódico. También tenemos la insulina, que puede generarnos graves consecuencias en nuestros pacientes al no administrar la dosis adecuada. El cloruro sódico hipertónico, el cloruro potásico intravenoso y, por qué no decirlo, la misma agua estéril, ya que nos ocasiona muchas confusiones al no tener orden en la ubicación de nuestros medicamentos. Para prevenir estos errores en la administración de medicamentos de alto riesgo, tenemos que, primero, reducir la posibilidad de que estos errores se ocasionen en nuestros servicios. Tenemos que pensar en que los errores que se cometan tienen que hacerse visibles, o sea que tienen que ser registrados, para de esta manera facilitar el análisis del evento adverso, así como también de los factores para poder controlarlos. Tenemos que minimizar las consecuencias que se puedan ocasionar con las prácticas seguras. Las prácticas específicas para mejorar la seguridad del uso de los medicamentos de alto riesgo las detallaremos a continuación en forma específica en cada uno de los medicamentos. Hay que aplicar medidas en nuestro campo práctico que hagan difícil o imposible que ocurran este tipo de errores. Hay que utilizar protocolos y hojas preimpresas para poder realizar los chequeos, revisar la seguridad de las especialidades disponibles en el hospital. Tenemos que reducir el número de opciones, centralizar los procesos en los que sea más probable que se produzcan errores, usar técnicas de doble chequeo, de doble verificación, así como incorporar alertas automáticas que deben ser consideradas al momento de la realización de una prescripción médica, estandarizar y simplificar la comunicación de los tratamientos, así como también la estandarización de las dosis de administración. ¿Por qué no decirlo? También tenemos que educar a nuestros pacientes, sobre todo aquellos que ya tienen un uso casi permanente de ciertos medicamentos. Por ejemplo, en el caso de los pacientes diabéticos, el uso de la insulina. Tenemos medicamentos como son los anticoagulantes orales. En el caso de los anticoagulantes orales se han detectado en diversos estudios errores como son confusión entre distintas dosificaciones del anticoagulante, prescripción ambigua que conduce a errores en la dosificación, la existencia de sobredosificación por ajuste inadecuado de dosis en pacientes de la tercera edad, falta de detección de interacciones con otros medicamentos, alimentos o plantas medicinales, errores de administración por los pacientes ante esquemas de dosificación complicados y monitorización inapropiada del resultado del INR. ¿Cómo debemos activar las prácticas seguras en estos casos? Primero, se deben limitar las presentaciones disponibles a una sola de preferencia, estandarizar la prescripción y advertir a los profesionales que consulten ante cualquier duda. Ante una duda es preferible consultar para evitar errores en la prescripción, incluir alertas en los programas ya informáticos, por ejemplo, en la informatización para la prescripción de medicamentos, ya deben de salir alertas que digan dosis máxima, medicamento que hay que administrar diluido, entre otros. Implicar al paciente en su tratamiento. ¿Esto qué quiere decir? Que al tener pacientes crónicos, por ejemplo, que van a utilizar la insulina en forma permanente,
tenemos que tener mucho de educación, educar al paciente para que esté involucrado en su proceso de tratamiento, sobre el uso, las reacciones adversas, las precauciones que se deben de tener con este tipo de medicamentos. Hay que entregar al paciente esquemas sencillos de tratamiento cada vez que se modifique el mismo. Establecer protocolos de monitorización del INR. También hay medicamentos como son la heparina y otros antitrombóticos que también nos generan eventos adversos. Los errores que se han detectado en la administración de heparina y otros antitrombóticos son errores por confusión entre dosis y concentración debido a etiquetados inapropiados o similares, existencia de viales multidosis que pueden ocasionar sobredosificaciones por error, confusiones con insulina al dosificarse ambas en unidades. La administración inadvertida de dos medicamentos antitrombóticos, por ejemplo, la duplicidad terapéutica. La sobredosificación por ajuste inapropiado de dosis de heparinas de bajo peso molecular en pacientes con insuficiencia renal. Confusión de la abreviatura unidad o unidades con un cero, lo que ocasiona la administración de una dosis 10 veces mayor. Errores en las diluciones cuando hay que manejar distintas concentraciones, programación incorrecta de las bombas de infusión para la administración de estos medicamentos. ¿Qué podemos hacer frente a estos errores o eventos adversos que hay que prevenir por heparina y otros antitrombóticos? Primero hay que adquirir especialidades que se encuentren etiquetadas correctamente, reducir la variedad de concentraciones disponibles y prestar atención al almacenamiento. Debe haber un almacenamiento ordenado para evitar los errores. Separar la heparina de la insulina. Hay que guardar en sitios diferenciados o en contenedores diferenciados la heparina y la insulina, así como otros medicamentos que se dosifiquen en unidades. Escribir unidades en lugar de U para evitar la confusión de la U por el cero. Estandarizar la dosificación y seguimiento de los tratamientos mediante protocolos que consideren el peso del paciente, función renal, control de tiempos de coagulación, entre otros. Incluir alertas en los programas informáticos de prescripción y de dispensación que informen de las interacciones relevantes con otros medicamentos. Hay que protocolizar la administración pre- y posoperatoria, estandarizar los procedimientos de administración. Estas son las prácticas seguras que nos van a ayudar a disminuir o a evitar los errores detectados en la administración de heparina y otros antitrombóticos. En el caso de las insulinas, debemos de tener especial cuidado. Los errores que generalmente se han producido por la administración de insulina son confusión entre los diferentes tipos de insulina, así como también de concentraciones y marcas. Confusiones de un preparado de insulina con otro debido a similitud entre sus nombres, por ejemplo, Humulin, Humalog y Humaplus. Confusión entre las presentaciones debido a que la denominación de las insulinas no especifica sus características, que puede ser rápida, intermedia o prolongada en cuanto a sus efectos. La confusión con heparina al dosificarse ambos medicamentos en unidades. Interpretar la abreviatura U, como ya les decía anteriormente, unidades como un 0 o un 4, lo que ocasiona la administración de una dosis 10 veces mayor. Administrar insulinas rápidas independientemente del horario de comidas ante una prescripción incorrecta como cada 8 horas. Ese es un problema en cuanto al momento o al horario en el que se debe administrar este medicamento. Confundir las dosis de diferentes insulinas prescritas para el mismo paciente. Al sustituir una insulina por otra, mantener la administración de las dos insulinas, duplicidad terapéutica. Errores en la preparación de diluciones o mezclas de insulina, especialmente a nivel hospitalario o en pediatría. Administrar por vía intravenosa insulinas que no pueden administrarse por dicha vía. Programación incorrecta de las bombas de infusión, que no van a permitir la administración de dosis adecuadas, sino que podemos incrementar la dosis por error de programación de estos equipos. Utilización incorrecta de los dispositivos o plumas de administración. Administración de dosis incorrecta en pacientes con dificultad visual. Esos son los errores que generalmente se producen con la administración de insulinas. ¿Qué debemos hacer como prácticas seguras? 1. Simplificar las presentaciones de insulina disponibles en nuestra institución.
Incorporar alertas en los sistemas informáticos de prescripción con dosis máxima, nombre y efecto de las insulinas, entre otros. Almacenar las insulinas en un lugar adecuado, diferenciado, con el que se considere nombre y etiquetado similar en lugares separados. Prescribir por marca comercial para que se identifique correctamente el tipo de insulina, aunque esto no es correcto dentro de lo que es la prescripción genérica, pero para evitar las confusiones es una recomendación solo en el caso de la insulina. No almacenar la insulina cerca de la heparina, así como de otros medicamentos que se dosifiquen en unidades para evitar errores. Prescribir de manera clara y legible, a poder ser en mayúsculas y nunca emplear la U, sino escribir unidades. Prescribir en forma clara las pautas y coordinar siempre los horarios de administración de insulina con los horarios de las comidas. Estandarizar la concentración de insulina a utilizar para todas las perfusiones de insulina, para las máquinas perfusoras. Realizar un doble chequeo cuando se preparen diluciones o mezclas de insulinas en las unidades de hospitalización. Establecer un sistema de doble chequeo cuando se administre una perfusión intravenosa de insulina. Simplificar los regímenes en la medida de lo posible para evitar errores y mejorar el cumplimiento. Establecer procedimientos, educar a los pacientes y capacitar a todo el personal de enfermería para unificar criterios en la administración. Estos son los aspectos relacionados con las prácticas seguras para la prevención de eventos adversos por la administración del medicamento insulina. Ahora vamos a pasar a medicamentos para, por ejemplo, que se administran intravenosos, como son el potasio intravenoso o cloruro o fosfato. ¿Qué errores se han detectado en la administración intravenosa de potasio? Almacenamiento de soluciones concentradas en los botiquines de las unidades asistenciales. Confusión de los viales de cloruro de potasio con otras soluciones intravenosas de aspecto similar. Esto es frecuente. Existencia de viales multidosis que pueden ocasionar sobredosificaciones por error. Administración por error del cloruro de potasio a una velocidad superior a 10 miliequivalentes por hora, que puede causar paro cardíaco. Prescripción por ampollas o viales en lugar de utilizar unidades de cantidad, por ejemplo, miliequivalentes. Esos son los errores que se han detectado. ¿Qué debemos hacer como prácticas seguras para prevenir los eventos adversos? Por la administración de potasio intravenoso, tenemos que retirar, nos dicen los autores, los viales de potasio concentrado de las unidades asistenciales. Esto es difícil, como bien lo podemos ver, ¿no? Porque es frecuente la indicación de administración de potasio en soluciones. Si debe permanecer en ellas, hay que identificarlos y controlar su almacenamiento. Hay que asegurar que los viales o ampollas de potasio se diferencien de otros medicamentos. Hay que utilizar premezclados de potasio intravenoso, preparados por la industria, o centralizar su preparación en el servicio de farmacia. Hay que estandarizar protocolos para la administración de potasio intravenoso en el que se incluyan cómo deben de ser las indicaciones, la concentración máxima y la velocidad de administración permitida. Utilizar alertas en los programas informáticos para evitar la prescripción de dosis elevadas. Estos son generalmente los medicamentos de uso frecuente en los servicios de hospitalización. Es por ello que les he dado a conocer el medicamento, los errores que se han detectado a lo largo del tiempo y también cuáles son las prácticas que debemos de tener en cuenta las enfermeras para evitar eventos adversos como consecuencia de su administración. Es muy cierto que la administración de cualquier medicamento nos puede generar un evento adverso, pero de los que les he relatado, como por ejemplo la insulina, el potasio, entre muchos otros, son los que nos van a generar los eventos adversos centinela, y es por ello que debemos de implementar estas prácticas seguras que ya les he relatado para poder prevenir los eventos adversos. ¿Por qué? Porque aparte de generar la muerte del paciente en muchos de los casos, en otros daños irreversibles, pues nos van a ocasionar problemas legales al personal, tanto que prescribe erróneamente como aquel que administra el medicamento. Es por ello que para mejorar la calidad de la atención de enfermería, tenemos que considerar todas estas prácticas seguras.
Espero que con ello haya podido aclarar muchas dudas que hayan tenido al respecto. Ahora vamos a pasar pues en el aula virtual al chat para poder intercambiar conocimientos, opiniones y experiencias. Muchísimas gracias y será hasta una próxima oportunidad en la que también estaré compartiendo otros temas relacionados con enfermería.